Bajo la sombra de un árbol que había presenciado generaciones de secretos, una mujer fue dejada sola, con la semilla de una vida latiendo en su vientre y el peso del abandono colgando como ramas rotas sobre su alma. No era un árbol cualquiera, sus raíces tocaban memorias antiguas, sus hojas susurraban cantos de los ancestros. Nadie volvió por ella. Nadie, excepto un apache. Él no era su sangre, ni su destino, pero algo en su espíritu se quebró al verla. En ese cruce de caminos, entre la tierra, el dolor y la promesa, comenzó una historia que no sería contada por los vencedores, sino por los que se negaron a olvidar. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. El árbol estaba allí mucho antes que los hombres, mucho antes que las palabras. Su tronco, ancho y agrietado, parecía contener los suspiros de generaciones enteras. Decían que había sido sembrado por manos que ya no existen, en tiempos donde los espíritus caminaban junto a los vivos. Nadie lo tocaba sin permiso. Nadie se atrevía a cortar sus ramas. Era el árbol del silencio, y bajo su sombra, la tierra no mentía. Ella llegó al amanecer, arrastrando los pies, con la mirada perdida y el cuerpo vencido. No tenía nombre para quienes la dejaron atrás. Era apenas una figura desdibujada por el miedo, por la vergüenza, por el peso de una decisión que no fue suya. La habían llevado allí como quien deja una ofrenda que ya no sirve, como quien abandona una promesa rota. Su vientre, redondo y tenso, hablaba de una vida que aún no había comenzado, pero que ya exigía espacio, aire, destino. El árbol la recibió sin juicio. No preguntó de dónde venía ni por qué lloraba. Sus raíces se abrieron apenas lo suficiente para que ella pudiera recostarse, como si la tierra misma supiera que debía sostenerla. El viento no soplaba fuerte, pero las hojas se movían como si quisieran acariciarla. Ella cerró los ojos, no para dormir, sino para olvidar. Pero el olvido no vino. En su lugar, llegaron los recuerdos, la noche en que todo cambió, las voces que la empujaron, las manos que no la defendieron. Y luego, el silencio. Ese silencio que no era paz, sino abandono. Pasaron horas. Quizás días. Nadie vino. Nadie preguntó. El mundo siguió girando, indiferente. Pero en la distancia, alguien observaba. Un apache, de rostro curtido por el sol y mirada que no temía la verdad. No era joven, pero tampoco viejo. Su cuerpo hablaba de batallas, de caminos recorridos, de decisiones tomadas sin arrepentimiento. Había visto muchas cosas, pero nunca algo como eso, una mujer sola, embarazada, bajo el árbol sagrado, sin nadie que la protegiera. No sabía su historia, pero no necesitaba saberla. Lo que vio fue suficiente. En su cultura, el árbol era sagrado, pero más sagrada aún era la vida. Y allí, frente a él, había dos vidas que pendían de un hilo. Podía irse. Podía fingir que no la había visto. Pero algo en su pecho se negó. No era compasión. Era algo más antiguo, más profundo. Era el eco de sus ancestros, el llamado de la tierra, la voz del árbol que no hablaba con palabras. Se acercó sin ruido, como quien no quiere asustar. Ella lo vio, y por un instante, el miedo volvió. Pero él no dijo nada. Se sentó a unos pasos, sin invadir, sin exigir. Solo estuvo allí. Como si su presencia fuera suficiente para que el mundo no se desmoronara. El sol cayó, la luna subió, y el árbol siguió siendo testigo. Ella no habló. Él tampoco. Pero en ese silencio compartido, algo comenzó a sanar. La primera noche, él encendió un fuego pequeño. No para cocinar, sino para espantar los espíritus del abandono. La segunda noche, dejó junto a ella un cuenco con agua y raíces medicinales. La tercera, cantó en voz baja una melodía que no tenía palabras, pero que hablaba de protección. Ella no entendía su idioma, pero entendía su intención. Y eso bastaba. El árbol, que había visto tantas historias terminar bajo su sombra, ahora presenciaba el inicio de una nueva. No era una historia de amor, ni de redención. Era una historia de resistencia. De dos almas que, sin buscarse, se encontraron en el punto exacto donde la vida decide si continúa o se detiene. Y así, bajo el árbol del silencio, comenzó el capítulo que nadie quiso escribir. El capítulo donde una mujer abandonada no fue olvidada. Donde un apache, sin deber ni mandato, eligió quedarse. Porque a veces, la historia no la hacen los que hablan más fuerte, sino los que se niegan a mirar hacia otro lado. El fuego aún ardía cuando el sol comenzó a pintar el horizonte con tonos de cobre. Ella seguía dormida,
envuelta en un silencio que ya no era abandono, sino pausa. El apache la observaba desde su sitio, con la calma de quien ha aprendido a esperar sin exigir. No había venido a salvarla. No creía en esa palabra. Había venido a estar. Y en su mundo, estar era un acto sagrado. Su nombre era Tosé, aunque hacía años que nadie lo pronunciaba. Había dejado su tribu tras una disputa que no terminó en sangre, pero sí en exilio. Había cuestionado una orden, había protegido a alguien que no debía, y por eso fue considerado peligroso. No por su fuerza, sino por su voluntad. Desde entonces, caminaba solo, siguiendo los signos del viento, escuchando los susurros de los animales, leyendo los mensajes del cielo. No buscaba redención, solo verdad. Cuando vio a la mujer bajo el árbol, algo en él se quebró. No por ella, sino por lo que representaba. El abandono, la injusticia, la indiferencia. Todo lo que había aprendido a combatir sin armas. Su decisión de quedarse no fue impulsiva. Fue ritual. Esa noche, mientras ella dormía, Tosé se alejó unos pasos y realizó un pequeño rito con piedras, ceniza y agua. No pidió permiso. No pidió guía. Solo ofreció su presencia al espíritu del árbol, al espíritu de la mujer, al espíritu del niño que aún no había nacido. Y en ese acto, selló un juramento que nadie escuchó, pero que la tierra aceptó. Al amanecer, ella despertó. Sus ojos se encontraron con los de Tosé, y por primera vez, no hubo miedo. Tampoco palabras. Solo reconocimiento. Él no preguntó su nombre. Ella no preguntó por qué estaba allí. Ambos sabían que las respuestas no eran necesarias. Lo que importaba era el ahora. Y el ahora exigía cuidado. Tosé comenzó a moverse con precisión. Recolectó hierbas, preparó infusiones, trazó círculos de protección con polvo de piedra. Cada gesto tenía un propósito. Cada acción era parte de un lenguaje que no necesitaba traducción. Ella lo observaba, aún débil, pero ya no rota. Su cuerpo dolía, pero su alma comenzaba a respirar. Durante el día, Tosé le enseñó a escuchar el árbol. No con los oídos, sino con el corazón. Le habló de cómo las raíces conectaban con los sueños, de cómo las hojas respondían a las emociones. No era superstición. Era sabiduría. Ella, que había sido criada lejos de esas creencias, comenzó a entender que la tierra no era solo suelo, era memoria. Por las noches, compartían el fuego. Él contaba historias de su infancia, de los rituales de paso, de los cantos que su madre le enseñó antes de morir. Ella, poco a poco, comenzó a hablar. No de lo que le hicieron, sino de lo que sentía. De su miedo a parir sola. De su rabia por haber sido usada. De su deseo de que su hijo no heredara el silencio. Tosé no la interrumpía. Solo escuchaba. Y en ese acto, la dignidad que le habían robado comenzaba a regresar. Pero no todo era paz. En la distancia, los ojos de la tribu comenzaban a girar hacia el árbol. Alguien había visto a Tosé. Alguien había hablado. Y en las reuniones nocturnas, comenzaron los murmullos. ¿Por qué había regresado? ¿Qué hacía con esa mujer? ¿Qué significaba ese acto de desobediencia? Para ellos, el árbol era sagrado, pero también era frontera. Y Tosé la había cruzado. Él lo sabía. Sabía que su presencia no pasaría desapercibida. Pero no temía. Su juramento no dependía de la aprobación de otros. Había elegido quedarse, y eso era suficiente. Si venían, hablaría. Si juzgaban, resistiría. Porque en su mundo, proteger una vida no era debilidad. Era honor. Y así, mientras el sol se ocultaba y la luna ascendía, Tosé reforzó el círculo de piedras. No para defenderse, sino para recordar. Que allí, bajo ese árbol, había comenzado algo que no podía ser detenido por el miedo ni por la tradición. Una historia que no pedía permiso. Una historia que exigía ser vivida. La lluvia llegó sin aviso, como si el cielo hubiera decidido llorar por todo lo que había sido callado. No era tormenta, pero tampoco caricia. Era una lluvia firme, constante, que empapaba la tierra y lavaba los silencios. Ella no se movió. Su cuerpo, cada vez más pesado, parecía fundirse con el suelo. El embarazo avanzaba con la fuerza de lo inevitable, y cada día era una batalla entre el dolor y la esperanza. Tosé, como siempre, estaba cerca. No invadía, no dirigía, pero su presencia era como una raíz firme, invisible, pero esencial.
La mujer comenzó a hablar más. No con palabras largas, sino con fragmentos. Pedazos de historia que salían como espinas. Contó que su familia la había entregado por conveniencia, que su cuerpo fue tratado como moneda, que el padre del niño ni siquiera la miró cuando se alejó. No lloraba al contarlo. Ya había llorado demasiado. Lo decía como quien limpia una herida, con firmeza, con necesidad. Tosé escuchaba sin interrumpir. A veces, respondía con historias propias. De cómo su hermano murió por defender a una anciana acusada de brujería. De cómo su padre fue expulsado por enseñar a los niños a cuestionar. De cómo él aprendió que la verdad no siempre tiene lugar en los rituales. Entre ellos comenzó a formarse algo que no era amor, pero sí vínculo. Un lazo tejido con respeto, con dolor compartido, con silencios que no pesaban. Ella lo llamaba el que no se fue. Él la llamaba la que resiste. No necesitaban más. El árbol, testigo de todo, parecía inclinar sus ramas hacia ellos, como si quisiera protegerlos. La tierra, húmeda y fértil, comenzaba a transformarse en hogar. El cuerpo de ella comenzó a cambiar más rápido. Las noches eran difíciles. El niño se movía con fuerza, como si ya supiera que debía luchar. Tosé preparaba ungüentos, cantaba melodías antiguas, trazaba símbolos en la tierra para pedir protección. Ella, aunque no entendía los rituales, comenzaba a confiar. No en la magia, sino en la intención. Y eso bastaba. Una tarde, mientras recogían raíces cerca del río, ella se detuvo. Miró el agua, luego a Tosé, y dijo, «No quiero que mi hijo herede mi miedo». Él no respondió de inmediato. Se agachó, tomó una piedra lisa, y la colocó en sus manos. «Entonces que herede tu fuerza». Fue la primera vez que ella sonrió sin tristeza. Fue la primera vez que el viento pareció cantar. Pero la calma nunca es eterna. Una figura apareció entre los árboles. Un joven de la tribu, enviado a observar. No habló, no se acercó. Solo miró. Tosé lo reconoció. Era hijo de uno de los ancianos que lo había expulsado. Sabía que su presencia significaba que el consejo ya estaba al tanto. Sabía que el juicio se acercaba. Pero no se movió. No ocultó a la mujer. No pidió perdón. Solo sostuvo su mirada, como quien ya ha elegido su destino. Esa noche, Tosé habló con ella con más claridad. Le explicó que la tribu podría venir, que podrían exigir que se fuera, que podrían acusarlo de romper las normas. Ella lo miró con una mezcla de miedo y furia. «¿Y tú qué harás?», preguntó. Él respondió sin dudar, «Lo que ya estoy haciendo. Quedarme». No hubo más palabras. Solo fuego. Solo silencio. Solo dos almas que sabían que el mundo no siempre perdona, pero que aún así vale la pena resistir. El árbol, bajo la lluvia, parecía más vivo que nunca. Sus raíces se hundían más profundo, como si quisieran abrazarlos. Y en ese abrazo invisible, ella comenzó a prepararse. No solo para parir, sino para renacer. Porque entendió que su historia no sería la de una víctima, sino la de una madre que eligió no rendirse. Y él, el apache que no se fue, sería testigo, guardián y memoria. La tierra estaba lista. El niño también. Solo faltaba que el mundo decidiera si los dejaría en paz o si intentaría arrancar lo que ya había echado raíces. Pero ellos no temían. Porque sabían que, pase lo que pase, el árbol no los olvidaría. El sonido de los tambores llegó antes que los pasos. Era un ritmo antiguo, uno que no se tocaba para celebrar, sino para convocar. Ella lo reconoció sin saber cómo. Su cuerpo se tensó, como si el eco de generaciones le advirtiera que algo estaba por romperse. Tosé no se movió. Estaba sentado junto al fuego, tallando una figura en madera. Cuando el último golpe resonó, levantó la vista y dijo, «Han decidido venir». No era sorpresa. El joven que los había observado había regresado con noticias. La tribu no podía ignorar lo que ocurría bajo el árbol sagrado. Para ellos, ese lugar no era refugio, sino frontera. Y Tosé, con su historia de desobediencia, con su presencia junto a una mujer ajena, había cruzado límites que no se perdonaban fácilmente. Pero él no temía. No porque se creyera invencible, sino porque había aprendido que el miedo no sirve cuando la verdad ya ha sido elegida. La mujer lo miró. No preguntó si debían huir. No pidió protección. Solo dijo, «Si vienen, que escuchen». Tosé asintió. Sabía que no sería fácil.
Sabía que las palabras no bastan cuando los oídos están cerrados por tradición. Pero también sabía que el árbol había visto cosas que los hombres no podían negar. Y eso era su esperanza. Al caer la tarde, llegaron. No eran muchos, pero sí lo suficientes. Ancianos, guerreros, mujeres con rostros duros. No traían armas, pero sí juicio. Se detuvieron a unos metros del árbol, sin cruzar el círculo de piedras que Tosé había trazado. El silencio era denso, como si el aire se negara a moverse. El líder, un hombre de rostro marcado por los años, habló primero. Este lugar no es tuyo. Esta mujer no es nuestra. ¿Por qué estás aquí? Tosé se levantó con calma. No alzó la voz. No se defendió. Solo dijo, estoy aquí porque ella fue abandonada. Porque el árbol no la rechazó. Porque la vida que lleva merece ser protegida. Hubo murmullos. Algunos bajaron la mirada. Otros apretaron los puños. El líder insistió, no es asunto de la tribu. Y entonces, la mujer habló. Su voz no era fuerte, pero sí firme. Contó su historia. No con detalles morbosos, sino con verdad. Dijo cómo fue entregada, cómo fue usada, cómo fue dejada. Dijo que no pedía compasión, sino respeto. Que no buscaba pertenecer, sino ser reconocida. Que su hijo no era error, sino comienzo. Y que Tosé, sin deber, sin mandato, había elegido quedarse. El silencio volvió. Pero esta vez, era distinto. El árbol parecía inclinarse. Las hojas susurraban. Los ancianos se miraban entre sí. Uno de ellos, el más viejo, se acercó al círculo. No lo cruzó. Solo colocó una piedra en el borde y dijo, si el árbol no la rechazó, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Fue un gesto pequeño, pero suficiente. Otros comenzaron a hacer lo mismo. Piedras, ramas, símbolos. No era aceptación plena, pero sí reconocimiento. El líder no habló más. Se dio la vuelta y se fue. Los demás lo siguieron, dejando atrás un círculo que ya no era solo protección, sino testimonio. Esa noche, Tosé y la mujer no durmieron. Se sentaron junto al fuego, mirando las piedras. Ella dijo, no me aceptaron. Él respondió, no te negaron. Y en ese espacio intermedio, encontraron paz. No era victoria. No era reconciliación total. Pero era algo más valioso, el inicio de una nueva forma de estar. El árbol, testigo de todo, guardó en sus raíces ese momento. No como un triunfo, sino como una memoria. Porque entendía que la historia no cambia con gritos, sino con gestos. Y ese gesto, el de una piedra colocada sin palabras, era suficiente para que la tierra comenzara a sanar. La mujer acarició su vientre. El niño se movió. Tosé cerró los ojos. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Pero también sabía que ya no estaban solos. Porque cuando la tierra escucha, el mundo comienza a cambiar. Aunque sea despacio. Aunque sea bajo la sombra de un árbol. El amanecer llegó con un silencio distinto. No era el silencio del abandono, ni el de la espera. Era el silencio que precede a lo sagrado. La mujer lo sintió en su cuerpo antes que en el cielo. Una punzada profunda, un estremecimiento que no era dolor, sino anuncio. El niño estaba listo. La tierra también. Tosé, que había dormido poco, se levantó sin preguntar. Sabía que el momento había llegado. No como un evento, sino como un rito. Ella no gritó. No pidió ayuda. Solo se apoyó en el árbol, como si sus raíces pudieran sostenerla. Tosé preparó el espacio con movimientos precisos, como si cada gesto fuera parte de una danza antigua. Colocó hojas frescas, trazó símbolos con ceniza, encendió un fuego pequeño. No era médico, pero sí guardián. Y en ese rol, cada acción tenía sentido. El parto fue largo. El cuerpo de ella se arqueaba como rama en tormenta, pero no se quebraba. Tosé cantaba en voz baja, melodías que su madre le enseñó cuando él era niño. Canciones que hablaban de fuerza, de renacimiento, de vínculo. Ella escuchaba sin entender las palabras, pero comprendía el mensaje. No estaba sola. No lo había estado desde que él decidió quedarse. Cuando el niño nació, el sol apenas tocaba la corteza del árbol. No lloró de inmediato. Solo abrió los ojos, como si quisiera ver antes de gritar. Tosé lo sostuvo con manos temblorosas, pero firmes.
Lo envolvió en tela tejida por su abuela, que había guardado durante años sin saber para quién sería. La mujer lo miró, agotada pero luminosa. No dijo nada. No hacía falta. El árbol parecía inclinarse más. Las hojas se movían sin viento. Era como si la tierra celebrara en silencio. Tosé colocó al niño en los brazos de su madre. Ella lo sostuvo como quien sostiene el futuro. Y en ese instante, todo lo demás dejó de importar. La tribu, el juicio, el pasado. Solo existía ese niño, nacido bajo el árbol, entre dos mundos que habían decidido no rendirse. Horas después, comenzaron a llegar. No en masa, no con ruido. Uno a uno, miembros de la tribu se acercaban. No cruzaban el círculo, pero se detenían cerca. Algunos traían ofrendas, raíces, piedras, cantos. No hablaban mucho. Solo miraban. Y en sus miradas, no había juicio. Había reconocimiento. El niño era parte de la tierra. Y eso bastaba. El anciano que había colocado la primera piedra regresó. Se acercó más que los demás. Miró al niño, luego a Tosé, luego a la mujer. No preguntó nombres. Solo dijo, que crezca con verdad. Luego se fue. Y con él, se fueron los últimos restos de rechazo. Esa noche, se realizó una ceremonia sin nombre. No fue organizada. No fue anunciada. Simplemente ocurrió. Cantos, fuego, silencio. El árbol fue el altar. El niño, la ofrenda. La mujer, la sacerdotisa. Tosé, el guardián. Nadie dirigió. Nadie mandó. Todos participaron como si el rito ya estuviera escrito en la tierra. Al final, cuando el fuego se apagó y los cantos cesaron, Tosé tomó al niño en brazos. Lo levantó hacia el cielo y dijo, no eres herencia del miedo. Eres promesa de raíz. La mujer lloró. No de tristeza, sino de plenitud. Porque entendió que su historia no sería contada como tragedia, sino como inicio. El árbol guardó todo. En sus raíces, en su corteza, en sus hojas. No como testigo pasivo, sino como memoria viva. Porque sabía que esa historia no era solo de una mujer y un apache. Era de todos los que alguna vez fueron olvidados, pero decidieron no desaparecer. Y así, bajo la sombra que ya no era refugio sino hogar, comenzó una nueva vida. No perfecta. No fácil. Pero auténtica. Porque cuando alguien se niega a dejar a otro solo, el mundo cambia. Aunque sea despacio. Aunque sea bajo un árbol. El niño nació cuando el primer rayo del sol tocó la corteza del árbol, como si la tierra misma celebrara su llegada. El apache, con las manos temblorosas pero el corazón firme, lo sostuvo como si sostuviera el futuro. La madre, exhausta pero iluminada, lo miró sabiendo que no estaba sola. La tribu, antes dividida, se reunió en torno al árbol, no para juzgar, sino para escuchar. Se realizó una ceremonia sin nombre, donde no hubo vencedores ni vencidos, solo humanos reconciliados con su dolor. El árbol, testigo silente, guardó en sus raíces la historia de una mujer, un guerrero y un niño que nació entre la sombra y la luz. Y así, la tierra volvió a cantar. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.